en licenciamiento y en la nube. También tenemos otros core de negocios como software de recursos humanos y reclutamiento y software para el control de asistencia y turnos. Desde ya los invito para que estén muy atentos, muy participativos y sea un tiempo y un espacio muy dinámico para todos. En esta mañana nos está acompañando el ingeniero David Camilo Ballesteros, ingeniero industrial, experto en mejoramiento continuo, en nómina, talento humano, costos y manufactura. Cuenta con más de 10 años de experiencia en consultoría empresarial y automatización de los procesos en compañías de múltiples sectores. Quien el día de hoy nos estará hablando de las diferentes modalidades de trabajo que cambian el panorama laboral. Ingeniero David, le damos la bienvenida y le cedo la palabra. Hola, buenos días para todos. ¿Me confirman, por favor, si me escuchan? Sí, señor. Perfecto. Muy bien, mil gracias. Buenos días para todos. Mi nombre es David Camilo Ballesteros, como lo dijo bien mi compañero Andrés Rebellón. Pues a lo largo de los años me he dedicado a mejoramiento continuo en compañías de múltiples sectores, compañías manufactureras, compañías prestadoras de servicio y demás. El día de hoy quiero hablarles de 3 temas muy importantes, como lo son el teletrabajo, el trabajo remoto y el trabajo en casa. Importantes, ¿por qué? Porque pues estamos en medio de una pandemia que de pronto nos ha enseñado varias cositas y nos ha mostrado cómo debemos aprender otras, ¿correcto? Entonces voy a compartir mi pantalla, por favor me informan tan pronto la vean y arrancamos. ¿Me confirman si ven mi pantalla, por favor? Sí, ya se ve. Perfecto. Gracias. Bueno. Sí, perfecto, se ve. Perdón. Apaguemos acá un segundo y vamos con la presentación. Bueno, recordándoles que somos la compañía Synergy and Lowers, una compañía que cuenta ya con más de 27 años de experiencia en el mercado. Nos hemos especializado pues en todo el tema laboral de nómina y control de asistencia para empleados de múltiples compañías y de múltiples tamaños. El día de hoy vamos a ver 3 temas muy importantes. 3 temas porque, si ustedes se dieron cuenta en la invitación, hablábamos de teletrabajo, trabajo en casa, trabajo remoto y trabajo híbrido. En esta ocasión quiero comentarles que el trabajo híbrido fue nombrado simplemente para decirles una cosa: el trabajo híbrido como tal en Colombia no está regulado, ¿sí? No tiene una ley que ampare un trabajo híbrido como tal. Vamos a ver un modelo en el teletrabajo que se adapta a un trabajo híbrido, si así lo quisiéramos ver. Pero como tal, la ley colombiana no ampara ni regula el trabajo híbrido en ningún momento. Entonces, vamos a hablar de 3 temas importantísimos, iniciando con el teletrabajo. El teletrabajo, el cual lo regula la ley 1221 del 2008 y el decreto 884 de 2012. Si ustedes se dan cuenta, es una ley que ya viene con aproximadamente 14 años. Entonces ya tenemos de pronto la experiencia en el país para hablar de teletrabajo, independiente de otros países que de pronto hasta el momento la están adoptando por temas de pandemia y demás. A su vez, veremos el trabajo en casa, el cual lo regula la ley 2088 del 2021. Esta ley fue efectiva en el mes de mayo. Y por último hablaremos del trabajo remoto, el cual lo regula la ley 2121 del 2021. ¿Okay? Entonces, entendiendo las leyes que regulan cada modalidad de trabajo, vamos inicialmente a mirar el concepto como tal. Está en la ley, ¿correcto? Entonces, hablando del trabajo remoto, decimos que es una forma de ejecución del contrato de trabajo en la cual toda la relación laboral, desde su inicio, desde que se inicia esta relación hasta su terminación, se debe realizar de manera remota
mediante la utilización de tecnologías de la información y telecomunicaciones u otro medio o mecanismo, donde el empleador y trabajador no interactúan físicamente a lo largo de la vinculación contractual. En todo caso, esta forma de ejecución no comparte los elementos constitutivos y regulados para el teletrabajo y o trabajo en casa y las normas que lo modifiquen. Entonces, básicamente quiero que tengan en cuenta acá que trabajo remoto no está atado en ningún momento, no tiene nada que ver con trabajo en casa ni teletrabajo como lo podemos ver acá. El trabajo en casa se entiende como trabajo en casa, la habilitación al servidor público o trabajador del sector privado para desempeñar transitoriamente sus funciones o actividades laborales por fuera del sitio donde habitualmente las realiza, sin modificar la naturaleza del contrato o relación laboral o legal y reglamentaria respectiva, ni tampoco desmejorar las condiciones del contrato laboral. Cuando se presenten circunstancias ocasionales, excepcionales o especiales. Quiero que tengamos en cuenta estas tres palabritas porque más adelante vamos a ahondar más en ellas. Entonces, circunstancias ocasionales, excepcionales o especiales que impidan que el trabajador pueda realizar sus funciones en su lugar de trabajo, privilegiando el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Entonces, como tal, aquí quiero que tengan presente que el trabajo en casa se presenta cuando ocurra alguna circunstancia ocasional, excepcional o especial. El teletrabajo es una forma de organización laboral que consiste en el desempeño de actividades remuneradas o prestación de servicios a terceros, utilizando como soporte las tecnologías de la información y la comunicación para el contacto entre el trabajador y la empresa, sin requerirse la presencia física del trabajador en un sitio específico de trabajo. Cuando hablamos de teletrabajo, tenemos que tener en cuenta que la ley lo divide en tres tipos de teletrabajadores, ¿correcto? Entonces tenemos los teletrabajadores autónomos, los suplementarios y los móviles. Como les decía, está la definición como está en la ley, como lo consagra para el trabajo remoto la ley 2021, para el trabajo en casa la ley 2088 y para el teletrabajo, la ley 1221 y el decreto 884. Tenemos en cuenta que el teletrabajo la ley ya tiene aproximadamente 14 años desde su inicio. Ahora vamos a ver de una manera más amigable este concepto y los vamos a explicar para que todo el mundo lo entendamos y todo el mundo sepa cuando hablamos de trabajo remoto, cuando hablamos de teletrabajo y cuando hablamos de trabajo en casa. Entonces el trabajo remoto es una forma de ejecución del contrato de trabajo. Pero entonces, ¿qué hay que tener en cuenta para el trabajo remoto? El trabajo remoto, la relación laboral se efectúa remotamente durante todo el tiempo, ¿sí? Es decir, que yo no voy a tener contacto físico con mi trabajador, yo como empleador, en ningún momento, salvo en 3 ocasiones excepcionales, de las cuales ya hablaremos más adelante. En esas 3 ocasiones yo podría citar al trabajador remoto a las instalaciones de mi oficina y realizar el respectivo procedimiento que dice cada uno de estos 3 numerales. Para el trabajo en casa, entonces tenemos que tener en cuenta que el trabajo en casa es una habilitación ocasional, temporal y excepcional para desempeñar transitoriamente las funciones fuera del sitio donde habitualmente las realiza el trabajador. Entonces, ¿qué quiere decir trabajo en casa? Trabajo en casa no se da por la pandemia. Digamos que la pandemia lo que sucede es que es una circunstancia ocasional, temporal y excepcional. Pero ¿qué pasa? Estas circunstancias ocasionales, temporales o excepcionales pueden ser de otro tipo. Entonces voy a citarles de pronto un ejemplo. Si yo sufro un daño en toda mi red eléctrica en la compañía y resulta que mi compañía está distribuida en 3 pisos y el primero y segundo piso no tienen red, no tienen conexión a internet, no tienen luz, definitivamente el daño fue muy grave. En ese momento yo podría adoptar la figura de trabajador en casa. ¿Por qué? Porque es una circunstancia ocasional, temporal y excepcional. ¿Qué tendría yo que hacer? Verificar el tiempo y asimismo adoptar el trabajo en casa.
Entonces, si el arreglo de mi red eléctrica, de mi red interna, me toma un mes, entonces yo podré adoptar la figura de trabajo en casa durante ese mes y posterior a este, pues, volver a mi labor normal presencial. Entonces, tengamos en cuenta que el trabajo en casa es por una situación ocasional, temporal o excepcional. Por eso les decía que tuviéramos en cuenta estas tres palabritas. Ahora, el teletrabajo nos habla de tres tipos de teletrabajadores. El teletrabajador suplementario es el teletrabajador que labora 2 o 3 días en la casa y el restante en la oficina. Entonces, este teletrabajador suplementario es el que podríamos ver como una especie de trabajo híbrido, como tal. Este teletrabajador suplementario, ¿no? Recordemos que trabajo híbrido en Colombia no está regulado, no hay ninguna ley que lo ampare. Pronto vemos empresas que hablan de home office, de múltiples de pronto maneras de llamar, pero la ley es clara, la ley habla de trabajo remoto, trabajo en casa y teletrabajo en 3 tipos de teletrabajadores. Entonces, el suplementario será el que labore entre 2 o 3 días en su casa y los restantes en la semana. El teletrabajador autónomo es el que utiliza su propio domicilio o el escogido por este, ¿correcto? Él puede escoger su domicilio o un lugar, el cual debe ser informado al empleador, ¿no? En cada caso, trabajo remoto, casa y teletrabajo, siempre el trabajador deberá informar la dirección al empleador. ¿Por qué? Porque sobre esta dirección, la ARL va a amparar y va a dar cobertura a ese trabajador remoto, a ese trabajador en casa o a ese teletrabajador. Y ya como tal, el último, el teletrabajador móvil, son los que no tienen un lugar de trabajo establecido y deben contar con tecnologías para desempeñar sus labores, pero a su vez podrían incluso hacerlo en dispositivos móviles. Teniendo de pronto ya más claro el concepto de trabajador remoto, trabajador en casa y teletrabajador, vamos a hablar de cada una de las características importantes para yo poder adoptar algún tipo de modelo, bien sea trabajador en casa, trabajo remoto o teletrabajo. Inicialmente, vamos a hablar sobre la persona. Entonces, ¿a qué personas iría dirigido, por decirlo de alguna manera, un trabajo remoto en casa o teletrabajo? En realidad, esto está dirigido a trabajadores del sector privado y trabajadores del sector público. Entonces, nos ampara en todos los trabajadores. ¿Cuál es la duración para el trabajo remoto? La duración para el trabajo remoto será permanente. ¿Por qué? Porque yo, teniendo un contrato por trabajo remoto, no podría yo decirle a mi trabajador, hombre, ya no quiero que trabaje remoto, venga y trabaje acá en las oficinas. No, que la ley es clara en eso. Mientras que el trabajo en casa, también la ley nos notifica que puede ser hasta por 3 meses, después del inicio de la circunstancia excepcional, ocasional o especial, hasta por 3 meses, que pueden ser prorrogables por los mismos 3 meses. Es decir, que nos está hablando de 6 meses en total, ¿correcto? Pero entonces, ¿qué pasa? La ley también dice, o hasta que las circunstancias terminen. Entonces, además de esos 6 meses, si vamos a tomar como ejemplo de pronto la pandemia del COVID-19, ya llevamos aproximadamente 2 años en pandemia. Entonces, la circunstancia especial, ocasional y no ha terminado. Entonces, seguimos en pandemia. Por tal razón, el trabajo en casa puede seguir adoptándolo las compañías, pues que hayan realizado esta adopción de acuerdo a la pandemia. Y el teletrabajo, la duración también va a ser permanente. ¿Qué pasa? En el teletrabajo pueden suceder dos aspectos. El teletrabajo, puedo yo tener un trabajador contratado de una manera presencial para que preste sus labores y posterior a esto decirle o llegar a un mutuo acuerdo y entre las partes, pues definir, yo quiero de pronto ser un teletrabajador móvil, un teletrabajador autónomo
un teletrabajador suplementario. ¿Mm? Pero ¿qué pasa? Si yo ya tengo contrato con esta persona, la ley me dice que la persona tiene el derecho a volver a retomar su trabajo presencial. ¿Mm? Entonces va a tener esa reversibilidad en cuando hablamos de teletrabajo. Hablemos ahora del inicio. Entonces, el trabajo remoto es por mutuo acuerdo entre las partes, igual que el teletrabajo. Entonces, yo no puedo imponerle a un empleado que sea teletrabajador, por ejemplo, autónomo, suplementario o móvil. Debe ser un acuerdo mutuo entre las partes. Para el trabajo remoto pasa el mismo caso. Cuando hablamos de trabajo en casa, este trabajo en casa inicia cuando las circunstancias excepcionales, ocasionales y especiales se den. Entonces, en ese momento iniciará el trabajo en casa. Entonces, vemos otra vez el ejemplo. Si pasa un ventarrón y este ventarrón me tumbó el tejado de la oficina, pues hombre, yo no puedo ir a laborar en la oficina sin tejado. El arreglo de este tejado va a durar 15 días, 20 días. En ese momento yo puedo adoptar la figura de trabajo en casa y que mis trabajadores pues trabajen en su casa o en el lugar escogido, porque el hecho de que diga trabajo en casa no quiere decir que es que usted tiene que trabajar en su casa. No, el trabajador deberá definir la dirección del domicilio y asimismo sobre esta dirección la ARL lo amparará, ¿correcto? Entonces se da inicio cuando se dé esa circunstancia excepcional, ocasional o especial que impida pues realizar las funciones del trabajador en su lugar de trabajo, ¿no? Entonces cuando esto suceda, adoptamos la figura de trabajo en casa. Ahora, el lugar de ejecución. Para el trabajo remoto, para el trabajo casa y para el teletrabajo, debe ser desde cualquier lugar del territorio colombiano. Pero haciendo una salvedad, el trabajo en casa no lo nombra como tal en la ley. Entonces podríamos llegar a tener en casos excepcionales trabajadores en casa fuera del país. El teletrabajo también, entonces si vamos a hablar de teletrabajadores móviles, va a ser desde cualquier lugar del territorio colombiano, y los suplementarios y autónomos desde la casa o el lugar escogido por el trabajador. Entonces aquí vemos que hoy en día han tenido mucha fuerza o han tomado mucha fuerza los coworking o los WeWork, donde la gente que, básicamente, ¿qué es? Son espacios, son oficinas, son módulos de trabajo donde la gente va, realiza su labor, ¿sí? De pronto está en un sitio diferente a su casa, ¿sí? Se concentra más. Entonces, en este caso ya empezamos a hablar de los coworking o los WeWork, ¿correcto? Entonces, el trabajador podrá escoger su lugar de residencia o asimismo, pues brindarnos el lugar de domicilio. Y hay que tener en claro que siempre que se haga un cambio de domicilio o un cambio de dirección del trabajador, este debe ser notificado. ¿Por qué? Porque la ARL ampara en la dirección donde está registrado el teletrabajador o el trabajador remoto o el trabajador en casa, ¿correcto? Si este trabajador está por fuera de esta dirección y no está cumpliendo las labores para las cuales fue contratado, sencillamente la ARL no tendrá cobertura en ese momento. Entonces, si el trabajador está en su horario habitual de trabajo y resulta que paseando su mascota sufrió un accidente, en ese momento la ARL le va a decir, no, usted no tiene cobertura porque sencillamente usted no estaba ni en la dirección donde me notificó, ni haciendo las labores para los cuales fue contratado. Entonces, en ese caso no tendrá cobertura. Hablamos ahora de la alternancia. Entonces, para el trabajo remoto, la alternancia definitivamente no se da. ¿Por qué? Porque como principio, este trabajo debe ser sí o sí netamente remoto, como su palabra lo dice, a distancia. Entonces, ¿qué pasa? En esta modalidad de trabajo, No tiene alternancia de trabajo. en esta
¿Preguntaron algo? Qué pena. Bueno, retomo. Entonces, en trabajo remoto definitivamente la alternancia no está. ¿Por qué? Porque la ley es clara y dice, la relación va a ser remota, ¿sí? Físicamente ustedes no van a tener relación y todo debe ser a través de medios digitales. Entonces, el contrato debe ser digital, la firma del contrato debe ser una firma digital, todo debe ser de manera remota. Por tal motivo no hay alternancia. En cambio, en el trabajo en casa y el teletrabajo, sí vamos a ver alternancia. En trabajo en casa, ¿por qué? Porque ya vimos que se debe dar una circunstancia especial, ocasional o especial para que éste se dé. Cuando esta circunstancia termine, regresaremos al trabajo habitual presencial. ¿Mm? Y el teletrabajo también tiene su alternancia viéndolo desde la figura de teletrabajadores suplementarios. Recordemos que los trabajadores suplementarios son los que laboran entre 2 o 3 días en su casa y los restantes en la oficina. Entonces, en ese momento, en ese caso, los teletrabajadores suplementarios, pues, hablaríamos de alternancia. ¿Correcto? Entonces, veamos ahora algo muy importante que es el auxilio de transporte. ¿Cómo se va a comportar este auxilio de transporte en los tres distintos tipos de trabajadores? David, buenos días, qué pena. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, claro, dime. Mira, con respecto al tema de la alternancia para los teletrabajadores, o sea, una persona puede escoger ser dos tipos de teletrabajador. Lo pregunto es más como también por el reporte a la ARL, por el caso que ponías ahorita. Entonces, pues porque, por ejemplo, si alguien decide ser suplementario y dice que su lugar de trabajo, pues bueno, va a ser en la casa y da una dirección y pues también en la empresa. Pero puede que por X o Y, él ese día no pueda estar trabajando desde la dirección que dio, sino que se fue para donde una tía porque se fue el internet, por ejemplo, y se accidenta en ese lugar. ¿Ahí cómo se haría? Si el internet se fue y no se notificó a la ARL ese cambio de residencia, la ARL no va a tener cobertura, porque lo primero que va a verificar la ARL es la dirección en la cual notificamos, porque hay un formato, cada ARL tiene un formato que ya más adelante vamos a ver los formatos. Entonces, si él no está en ese momento en la dirección que nosotros pues pactamos, ¿no? La dirección que nosotros notificamos, entonces sencillamente no tendrá cobertura. Todo cambio de dirección debe ser notificado al empleador. Ahora, ¿qué pasa si el empleador fue el que me dio la orden? ¿Sí? Si yo recibí un correo directo de mi empleador, de mi jefe. No, usted labore hoy en el lugar tal porque sencillamente las condiciones no son las adecuadas. Entonces, en ese caso, la ARL sí cubrirá. ¿Por qué? Porque es que el empleador me está de alguna manera dando una orden, impartiendo una instrucción. Entonces, yo estoy bajo la instrucción de ese empleador, ¿correcto? Pero entonces, si el trabajador no está en la dirección donde se notificó a la ARL no va a tener cobertura, porque la ARL debe dar un aval de esa dirección, ¿correcto? Además de múltiples cosas que tenemos que tener en cuenta. Tenemos que tener en cuenta que la ARL va a verificar todo el tema ergonómico, entonces tenemos que tener nuestros trabajadores remotos, en caso de teletrabajadores, con su sitio adecuado de trabajo, con su correcta postura, con sus correctos equipos. Debemos hacer visitas y debemos verificar todos esos riesgos que tiene el trabajador. ¿Por qué? Porque la responsable de ese riesgo es la empresa, es el empleador. O sea que igual con una notificación que le haga el empleado, pues como a su jefe directo, pues en cierta forma es suficiente para la ARL, pues como el yo notificarle a mi jefe, mira, voy a trabajar a la casa de mi tía porque acá no hay internet o porque no hay luz, pues como con esa notificación es suficiente. Deberá venir del empleador, es mejor que venga del empleador, ¿sí? Perfecto. Entonces, continuamos. Hablemos ahora del auxilio de transporte. Entonces, en el auxilio de transporte, el trabajador remoto no va a tener derecho a esta figura de auxilio de transporte como tal.
Pero ¿qué pasa? Los costos de desplazamiento ordenados por los costos de desplazamientos van a tener que ser cubiertos por el empleador. Entonces, en el trabajo remoto no vamos a tener este derecho a este auxilio de transporte. Si yo necesito que mi trabajador remoto venga a las oficinas, debo yo asumir como empleador el costo de esos transportes o esos desplazamientos. Ahora, no quiere decir que es que debo pues, pagarle el taxi o el Uber, no. Debo asumir ese costo con relación, pues, obviamente, al rubro establecido en la ley colombiana y asimismo, pues, hacerlo proporcional a los días o a la labor que vaya a hacer. En el trabajo en casa. Buenos días. Buenos David, días. te puedo hacer una pregunta. Mira, aquí en el caso del trabajo remoto, cuando tú hablas que, bueno, se hace la notificación a la ARL y hay que ir a hacer visitas, cuando hablamos de trabajo remoto, ¿también hay que hacer ese tipo de visitas? Sí, el empleador siempre es responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, es decir, él es responsable del riesgo del trabajador. El trabajador siempre va a estar afiliado a una ARL y el empleador es el responsable de ese riesgo. Entonces, ¿qué pasa? La visita deberá hacerlo el empleador, que es el responsable, con el respectivo acompañamiento de la ARL. Entonces, la ARL debe darnos asesoría en los puestos de trabajo, de pronto evitar problemas osteomusculares y demás. Gracias. Una pregunta, Camilo, buenos días. ¿Hay un tiempo estimado que yo debo hacer esas visitas o tan pronto el colaborador se va para trabajo en casa, hago la primera visita y con qué constancia debo hacer las siguientes visitas o eso lo estipula la empresa? Eso como tal, pues es ya potestad, digámoslo así, de la empresa, que hay que tener en cuenta que debe definir bien ese tiempo, debe estar establecido ese tiempo. Pero como les digo, es responsabilidad del empleador el nivel de riesgos pues, de sus empleados, ¿no? El hacer esas visitas, el verificar el puesto de trabajo como tal es responsabilidad del David, empleador. una Con el respectivo acompañamiento de la ARL, porque la ley Esas también es clara. visitas de las que, bueno, pues creería yo que cuando tú dices visitas estamos hablando de presencialidad, ¿sí? Pero digamos que esas actividades de revisión de puestos de trabajo, ¿uno las podría hacer virtuales o necesariamente toca hacerlas presencial? No, si tú defines que las visitas van a ser, para el caso del teletrabajo, ¿qué pasa? El teletrabajo debe estar inmerso, lo que pasa es que me adelanto un poquitico, pero el teletrabajo debe estar anexo como un capítulo, no es que modifiquen el reglamento interno de trabajo, no debe estar anexo como un capítulo al reglamento interno del trabajo. Pero entonces, en ese caso, si nosotros definimos que la revisión de los puestos se realizará de una manera remota con los equipos tecnológicos de llegado el caso, los que necesitemos, asimismo yo la podré realizar. O presencialmente. Bueno. David, si te parece, vamos a continuar y les pido si desean, al finalizar la reunión vamos a tener un espacio para todas las preguntas. Lo mismo en el chat también nos la pueden escribir para ahorita comenzar a contestarlas. Bueno. Ok, seguimos. Entonces estábamos hablando del auxilio de transporte. Entonces ya vimos que para el trabajador remoto no va a tener derecho a este auxilio de transporte. Pero ¿qué pasa con el trabajo en casa? La ley también es clara y me dice que para trabajadores que devenguen hasta 2 salarios mínimos, se les debe entregar el auxilio, pero no visto como un auxilio de transporte. Es visto más como un auxilio de conectividad digital, ¿correcto? Entonces va a ser el mismo valor, pero con la figura o el concepto de auxilio de conectividad digital. Esto es para trabajadores que devenguen hasta 2 salarios mínimos, ¿correcto? Para el caso de trabajo en casa, entonces, ¿qué pasa en el trabajo en casa? Trabajadores que me devenguen hasta 2 salarios mínimos no recibirán auxilio de transporte, pero sí auxilio de conectividad digital, que es el mismo valor del auxilio de transporte. Pero para el teletrabajo ocurren las dos ocasiones, entonces sí
y no. ¿Cuándo la persona de pronto puedo yo obviar ese pago del auxilio de transporte? Cuando es un teletrabajador móvil. ¿Mm? ¿Cuándo no? Cuando sí debo hacer pago de ese auxilio de transporte. Cuando es un trabajador suplementario, perdón, debo yo hacer pago de ese auxilio de transporte. ¿Cómo lo debo yo hacer? Lo debo yo hacer proporcional a los días. Entonces, si definimos que él va a trabajar 3 días en la semana en la casa y 2 días en la oficina, estaría trabajando 12 días al mes. Digamos que tendríamos que hacer ese cálculo de esos 12 días para sí mismo, pues el auxilio de transporte sea proporcional. Entonces, los trabajadores móviles tendrán el auxilio de transporte sí o sí, porque pues son móviles, y los autónomos podría yo llegar a obviar este auxilio de transporte, ¿correcto? Entonces, vamos a mirar si es obligatorio o no cada tipo de modalidad de trabajo. Entonces, el trabajo remoto, vamos a ver que si es obligatorio, entonces yo tengo que tener mi relación siempre de manera remota, ¿sí? Pero el trabajo en casa y el teletrabajo no, es por mutuo acuerdo. Entonces, yo no puedo de pronto imponerle a un empleado, o un empleado no me puede exigir a mí que quiere ser un teletrabajador. ¿Sí? ¿Qué pasa con el trabajo en casa? El trabajo en casa no es de pronto la persona que tiene 3 niños, que de pronto no tiene quien se los cuide, entonces yo solicito trabajar en casa. No, el trabajo en casa se da por una circunstancia especial, ocasional y excepcional, como una pandemia, como un desastre natural, como excepcional y especial. Y el teletrabajo también nos dice que es por mutuo acuerdo. Entonces yo no puedo ni imponer, ni él tampoco me puede exigir ser un teletrabajador. ¿Correcto? Ahora veamos el tema de riesgos laborales, que era de pronto lo que me preguntaban ahorita. Entonces, ya cuando hablamos de riesgos laborales, vamos a ver que en las 3 figuras están amparadas por las ARL, ¿sí? Entonces, como primera medida para el trabajador remoto, trabajador en casa y teletrabajador, deberán estar afiliados a su respectiva ARL. Pero ¿qué también nos dice la norma? Que la ARL nos debe entregar una guía, una cartilla, ¿sí? Un instructivo donde nos explique todo este procedimiento, todas estas responsabilidades de riesgos con los trabajadores, bien sea en casa, teletrabajadores o trabajadores remotos. Asimismo, ¿qué debemos hacer? Debemos hacer llegar la copia del contrato, del otro sí del contrato, y diligenciar el formato de las ARL. ¿Por qué? Porque hay formatos para trabajadores remotos y hay formato para teletrabajadores. En las ARL y a su vez en el Ministerio de Trabajo. Entonces, para el trabajo en casa, la ARL, por ejemplo, debe promover programas que permitan garantizar condiciones de salud física y mental. Entonces, veamos que siempre vamos a tener el acompañamiento de la ARL. También, si nos damos cuenta, debemos comunicar a la ARL la dirección donde se va a efectuar esa labor de este trabajador. ¿Por qué? Por cobertura. Sencillamente, si no estoy en esa dirección, la ARL me va a decir no, en caso de algún accidente me va a decir no cobijo, porque usted sencillamente no estaba en la dirección, no estaba haciendo cosas que no son de su trabajo. Entonces volvemos al ejemplo. Si yo trabajo de 7 a 5 y resulta que a las 10 de la mañana voy a darle un paseo a mi mascota y me luxé el tobillo, me tronché el tobillo, definitivamente sí, o la mano, lo que sea. En ese caso la ARL me va a decir no señor, porque usted estaba a las 10 de la mañana en el parque paseando la mascota y debía estar en su puesto de trabajo atendiendo por lo que fue contratado. Entonces siempre debemos comunicar a la dirección a la ARL y esta ARL nos va a dar el aval de esa dirección. Para el teletrabajo vemos que son las mismas figuras y hablamos de la visita al puesto de trabajo. Entonces, como les decía, esta visita
es responsabilidad del empleador, pues el empleador es el responsable del riesgo de su trabajador. Pero ¿qué pasa? El empleador tendrá todo el acompañamiento de la ARL. Entonces, cada ARL debe entregarnos una cartilla, un manual, un instructivo, una guía, donde nos especifique cómo se debe hacer todo este tipo de visitas, cómo debo yo tener en cuenta los, de pronto, problemas osteomusculares y demás. Todo eso nuestra ARL nos va a hacer ese acompañamiento y nos va a dar esa asesoría. ¿Por qué? Recordemos que esta figura de teletrabajo ya tiene más de 14 años en la legislación colombiana. Es decir, nosotros ya tenemos bastante experiencia en el país con el teletrabajo, ¿correcto? Es más, el teletrabajo tiene una guía, que es el libro blanco del teletrabajo. Lo conseguimos en el Ministerio de Trabajo. Entonces, ahí tenemos la guía, el libro blanco del teletrabajo nos habla de todo, absolutamente todo, cómo lo debemos hacer, qué debemos tener en cuenta, qué no debemos tener en cuenta, y asimismo implementarlo. Y además, ¿qué pasa con el teletrabajo que es especial, que de pronto no tienen las otras dos? Este capítulo debe anexarse al reglamento interno de trabajo. Entonces, no es que yo vaya a modificar todo mi reglamento interno, no. Sencillamente, al final anexo un capítulo que sea, pues, teletrabajo. Y en este capítulo voy a definir yo todo lo que tengo que tener en cuenta cuando hablo de teletrabajo. Entonces, incluiré de pronto cuál es el comportamiento del teletrabajador. Voy a incluir cuáles son las políticas de pronto de revisión de su actividad. ¿Cuál va a ser ese tipo de supervisión o cómo voy a yo recibir los entregables del trabajo de todo este tipo de teletrabajadores? Entonces, esto debería venir como un capítulo anexo al reglamento interno de trabajo, porque así lo dice la ley. Tiene que estar en el reglamento interno de trabajo. Entonces, veamos que todas las tres modalidades nos hablan de amparar al trabajador en riesgos laborales. Es decir, el hecho de que yo no tenga el trabajador físicamente enfrente mío o no esté en mi oficina, no me excluye de la responsabilidad que yo tengo frente a riesgos laborales, pues, con los mismos trabajadores. Entonces, siempre la ARL va a estar amparando los trabajadores remotos, trabajadores en casa y teletrabajadores, siempre y cuando estén en el domicilio donde me están notificando y haciendo las labores que fueron contratadas. ¿Qué pasa? En el trabajo remoto de pronto no nos dice como tal un sitio específico de trabajo, ¿no? Pero la ARL, en su formato, exige la dirección para que asimismo, pues, pueda dar la cobertura a este trabajador remoto. Ya más adelante vamos a mirar los formatos que nos piden. Vamos a hacer el ejemplo porque, pues, hay muchas ARLs. Vamos a hacer el ejemplo con una, vamos a mirar cuál es el formato que pide esta ARL, cómo se debe diligenciar y qué campos debo tener yo en cuenta para notificar a las ARLs, pues, si voy a tener un trabajador en casa remoto o teletrabajador. Hablemos ahora de los tipos de tecnología para cada uno de los tres casos. Entonces, para el trabajador remoto, vamos a tener en cuenta tecnologías existentes y nuevas, u otros medios o mecanismos que permitan ejercer la labor contratada. ¿Qué pasa? En este caso de trabajo remoto, pues el empleador será el responsable de estas tecnologías y, pues, de proveer al trabajador remoto todo lo necesario para su correcta labor. En el trabajo en casa, pues, nos dice que son tecnologías de la información y comunicaciones, o las TIC, o medios informativos o análogos. Entonces, ¿qué pasa? Pues, por lo general, trabajo en casa es que estoy haciendo mi labor, ¿sí? Hay que aclarar también una cosa, ¿no? Estas tres modalidades no son para todos los tipos de trabajadores, ¿no? ¿Por qué? No puede de pronto trabajo en casa a una persona operativa, la cual su función es estar en la línea de producción empacando cremas, por ejemplo. No puedo. Al menos de que les lleve las cremas a la casa, los termoencogibles, las etiquetas y demás, lo podrá hacer. Pero entonces no es para todos los tipos de trabajadores que yo tenga en la compañía. Entonces hay que hacer claridad también en eso.
¿Por qué? Porque de pronto la persona que sea encargada de despachos o encargada del almacén, pues no podré de pronto darle teletrabajo, trabajo en casa, porque pues su misma operación exige que esté allá verificando las condiciones y demás. Entonces, básicamente, ¿qué necesito yo para el trabajo en casa? Es un computador y una conexión a internet. Pero, ¿qué pasa si de pronto tengo una persona que trabaja en el área de software y es desarrollador? Pues hombre, yo tendré también que brindarle todos esos programas, todos esos software, todos esos equipos, todos esos dispositivos que él requiera para que él haga su labor. ¿Qué puede pasar entre el empleador y el trabajador? Que pacten o que acuerden cierto tipo de cosas. Entonces, de pronto yo le digo a mi trabajador, no, pues yo tengo mi equipo, no me brinde equipo, pero sí bríndeme el servidor, porque el servidor sí definitivamente no lo tengo. O sí bríndeme el dispositivo, de pronto una cámara con resolución, ¿sí? El dispositivo que sea. Y para el teletrabajo nos dice que se va a desempeñar con las tecnologías de información y telecomunicaciones, que son las TIC. Tiene otra característica importante, la cual es la desconexión laboral. Es un tema que es de alguna manera nuevo, porque pues la desconexión laboral es la ley 2191 del año 2022. Esta ley pues se radicó en enero, es efectiva a partir de enero. Entonces, si nos damos cuenta, en el trabajo remoto y el trabajo en casa, la ley me lo incluye como tal, ¿correcto? Entonces, en el trabajo remoto me lo incluye dentro del artículo 17, entendido como una garantía que todo trabajador o empleador, de no tener contacto con herramientas, bien sea tecnológicas o no, relacionadas con su ámbito laboral después de culminar la jornada ordinaria de trabajo durante ella, en el tiempo que se haya conciliado para la vida personal y familiar. Entonces, aquí nos lo está incluyendo como tal, nos está nombrando como tal la ley de desconexión laboral. Asimismo, el trabajo en casa nos lo incluye en la misma ley. ¿Qué pasa con el teletrabajo, que es la ley que ya tenemos desde hace más o menos 14 años en pie? No me habla como tal de la desconexión laboral, pero sí me respeta ese espacio de los trabajadores. ¿Cómo? Con la asignación de tareas para los trabajadores deberá hacerse de manera que se garantice su derecho a contar con un descanso de carácter creativo, recreativo y cultural. Entonces, no me nombra como tal la ley de desconexión laboral 2191, pero sí ampara al trabajador como si fuera la ley de desconexión laboral, porque vemos que debe tener su tiempo para su descanso. Este puede ser creativo, recreativo o cultural. Entonces, en los tres casos, la desconexión laboral la debo tener en cuenta. Además de la desconexión laboral, también que tengo que tener en cuenta la intimidad de mis trabajadores. Debo respetar la intimidad de mis trabajadores. La ley 2191 dice que es el derecho que tienen todos los trabajadores y servidores públicos a no tener contacto por cualquier medio o herramienta, bien sea tecnológica o no, para cuestiones relacionadas con su ámbito o actividad laboral, en horarios por fuera de la jornada ordinaria o jornada máxima legal de trabajo, o convenida, ni en sus vacaciones y descansos. Entonces me toma como tal todo. También, ¿qué me dice? Que por su parte el empleador se abstendrá de formular órdenes u otros requerimientos al trabajador por fuera de la jornada laboral. Entonces me dice, el trabajador no debe de alguna manera responder, si de alguna manera lo quisiéramos llamar así, una llamada o un correo o sencillamente una actividad a las 7 de la noche, porque yo pacté que mi horario es de 7 a 5. Entonces, esas llamadas después de las 5, esos correos después de las 5, están amparados por la desconexión laboral para el trabajador. Entonces, debo tener en cuenta eso y debo tener en cuenta el respeto a la intimidad, ¿no? No puede de pronto yo tener un software que me tome fotos cada 10, 15, 20, cada hora, verificando el trabajador. No. Ojo con eso, porque estamos hablando también del respeto a la intimidad del trabajador.
Entonces, la desconexión laboral será validera en los 3 casos. Debo respetar yo ese espacio, debo exigir lo que tenga que exigir, debo, de alguna manera, recolectar esos entregables que me tienen que entregar los trabajadores y asimismo, pues, hacer la supervisión, ¿correcto? Pero la desconexión laboral la debo tener en cuenta. Ahora hablemos de la subordinación. En los 3 casos va a haber subordinación. En los 3 casos vamos a contar con contratos de trabajo, ¿correcto? Vamos a ver que son contratos de trabajo. Entonces, aclaro que son contratos de trabajo. Entonces, ¿qué pasa? El trabajador en casa, el trabajo remoto y el teletrabajador, no es que ya como yo soy trabajador en casa, entonces yo ya no tengo de pronto una jefatura o un mando arriba que esté verificando mi labor. No, el trabajador en casa también tendrá que responder por su oficio, por la labor que fue contratada, ¿no? ¿Qué debe hacer el empleador? Debe definir ese procedimiento de supervisión. Entonces, usted debe entregarme, por ejemplo, cada tercer día el avance en sus proyectos. De pronto, en el caso de software, de pronto desarrolladores, entonces, cada tercer día, entrégueme su avance en el desarrollo que está haciendo. Sí, yo debo definir todos esos parámetros para realizar esa supervisión. Y, en cambio, en el teletrabajo, es lo señalado en el artículo 23, que pues igual está inmerso en estos 2 también, ¿no? Entonces, básicamente, ¿qué nos da a entender a nosotros que nombra el artículo 23? Que para que haya contrato de trabajo se requiere que ocurran 3 elementos esenciales. El primero es que la actividad sea realizada por la misma persona. El segundo es que haya una subordinación del trabajador respecto al empleador. Entonces, en los 3 hay subordinación. En los 3 la actividad la realiza la persona. Y el tercero es que reciba un salario como retribución al servicio. En los 3 va a recibir un salario. Entonces hablamos de un contrato de trabajo. Lo señala el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo. Entonces, en los 3 casos va a haber subordinación. En los 3 casos voy a poder hacer la supervisión. ¿Qué pasa en el trabajo remoto? La ley me dice, supervise semanalmente. Entonces, asimismo, yo tendré que, pues, organizar y definir todo este proceso de supervisión. Hablemos ahora de la jornada de trabajo. Para el trabajo remoto, se debe ajustar a lo dispuesto en el Código Sustantivo del Trabajo, convención colectiva, acuerdo colectivo o contrato de trabajo. ¿Correcto? Entonces, la jornada de trabajo para trabajo en casa será durante el tiempo que dure, pues, esta circunstancia ocasional, excepcional o especial, ¿correcto? Y para el teletrabajo, entonces los teletrabajadores, dada la naturaleza, pues, no serán aplicables las jornadas de trabajo, horas extras, horas extraordinarias y trabajo nocturno. Pero ojo que la ley también es clara y me dice lo siguiente. Me dice, si terminada mi jornada, mi empleador me solicita un trabajo extra y es demostrable, yo debo pagar esas horas extras. Entonces, no es que me esté diciendo no pague, no. Ojo que si usted requiere que el trabajador haga un trabajo después de su horario laboral, debe hacer pago de estas horas extras. Hablemos ahora de la terminación para las 3 modalidades de trabajo. Entonces, para el trabajo remoto es permanente. Entonces, recordemos que esto es un acuerdo mutuo entre las partes, igual que el teletrabajo. ¿Qué pasa? Entonces, con el teletrabajo puede pasar algo. Si yo les comentaba al principio que hay, digamos que dos escenarios. Que yo contrate mi teletrabajador desde ceros, digámoslo así, o que mi teletrabajador ya tenga un contrato establecido con presencialidad. Entonces, en ese caso, la terminación, por ejemplo, yo la puedo dar en qué caso. Si mi teletrabajador no cumplió, no respondió
digámoslo así, no cumplió con su labor, los entregables que tenía que entregarme no los entregó incompletos, definitivamente no cumplió, yo puedo también dejar perfectamente establecido en mi reglamento interno esa causal de terminación. Entonces, si usted no me cumple con la labor y como yo lo estoy estipulando, pues también habrá causal de terminación y podría ese teletrabajador volver pues a la presencialidad, a la oficina. Ahora hablemos de los elementos de trabajo. Entonces, para el trabajo remoto, el empleador será el responsable de todos los elementos que necesite el trabajador para realizar su labor. Entonces, él debe entregar las herramientas tecnológicas, los equipos, las conexiones, los programas. Y ojo aquí porque aquí viene algo importante y es el valor de la energía e internet y o telefonía. ¿Qué pasa? No es que entonces ya, pues si mi recibo de la luz me llega, vamos a suponer que por 200.000 pesos, pues hombre, yo como empleador no tengo que pagarle yo esos 200.000 pesos, no. Vamos a hacer un prorrateo y vamos a mirar de acuerdo a los elementos que yo le esté entregando, cuánto es lo correspondiente para su energía. Porque si soy yo el que está teletrabajando, por ejemplo, pero ¿qué pasa? Tengo 3 hijos, mis 3 hijos, uno juega en el Xbox, el otro juega en el Wii y el otro juega en el Play, pues así mismo va a ser el consumo de energía. Y si además tengo a mi esposa que está utilizando la lavadora y la nevera, pues hombre, el consumo de energía va a ser por todo lado. Entonces, ¿qué voy yo a hacer en ese caso? Voy a hacer un prorrateo y debo, asimismo, pues hacer la cancelación de este costo de la energía y el internet. Para el trabajo en casa, como les decía, por lo general, pues es un equipo de cómputo, conexión a internet y demás, y ya. Entonces, en este caso se puede hacer por mutuo acuerdo. ¿Qué es mutuo acuerdo? Que el trabajador me diga a mí como empleador, no, pues yo pongo mis equipos, o si definitivamente no se llega de pronto a ese acuerdo, la responsabilidad de estos equipos va a ser del empleador. En los 3 casos, la responsabilidad es del empleador de entregar las herramientas y los equipos que, pues, los elementos de trabajo que requiera la persona. Ojo que no solo hablamos de elementos tecnológicos, también debemos hacer entrega y verificar ese puesto de trabajo, ese lugar de trabajo, ¿correcto? Entonces deberá tener su silla, deberá tener su escritorio, deberá cumplir con los estándares de seguridad y salud en el trabajo. Y no son solo elementos tecnológicos, ¿correcto? Yo debo brindar todos esos elementos necesarios para que mi trabajador realice bien su labor y no vaya a tener de pronto problemas osteomusculares o problemas de salud mental ni nada de este tipo de cosas. En el teletrabajador, pues también los empleadores deberán proveer y garantizar el mantenimiento de los equipos a sus teletrabajadores. Asimismo las conexiones, asimismo los programas, asimismo el valor de la energía que es igual que acá arriba. ¿Por qué de pronto acá en el trabajo en casa no me habla de energía? Porque recuerden que además tenemos para hasta 2 salarios mínimos el auxilio de conectividad. ¿Qué pasa en el teletrabajo? Entonces, en el teletrabajo el empleador es el responsable de proveer y garantizar pues el mantenimiento de todos estos equipos, conexiones, programas, el valor, los desplazamientos ordenados por él y demás. Ya para finalizar, vamos a ver cuáles son los procedimientos previos que debemos tener en cuenta para cada tipo o modalidad de trabajo. Estos procedimientos previos, ¿para qué? Para que yo la implemente, ¿correcto? Para que yo pueda acceder a algún tipo o alguna modalidad de estas 3. Entonces, en el trabajo remoto, las condiciones de servicio, los medios tecnológicos y ambiente requerido y la forma de ejecutar el mismo en condiciones de tiempo y espacio. Debo verificar inicialmente esto. Como segundo, debo determinar las funciones, los días, los horarios. El trabajador remoto realizará sus actividades para efectos de ayudar a identificar el origen en caso de accidente de trabajo y evitar el desconocimiento de la jornada máxima legal cuando éste esté sometida a ella.
Entonces, si ves que acá también nos está hablando de que, así no lo diga como tal la ley, pero debe tener, pues, un sitio establecido para que la ARL lo ampare. Definir las responsabilidades en cuanto a la custodia de los elementos de trabajo y fijar el procedimiento de entrega de los elementos de trabajo por parte del empleador y el trabajador remoto. Entonces también debo definir y ser claro en cuál va a ser la custodia, cuál va a ser el periodo de los mantenimientos, cómo voy a hacer la entrega, cómo voy a hacer la recepción de todo esto, llegado el caso tal, se termine este vínculo. Y asimismo las medidas de seguridad informática que debe conocer y cumplir el trabajador remoto. Entonces miren que acá en el trabajador remoto o en el trabajo remoto está siendo muy específico y le está diciendo a los empleadores, usted debe entregar todo, pero asimismo debe definir cómo son esas responsabilidades, cómo son ese trato que debe dar la persona a sus elementos de trabajo y asimismo pues a sus procedimientos. Para el trabajo en casa, básicamente, ¿qué es? Pues es capacitar para el uso adecuado de las TIC de pronto a personas que no tengan este conocimiento. ¿Qué pasa? Aquí también entramos a algo muy importante, que hay personas que por su cargo podrían ser trabajadores en casa, pero de pronto su conocimiento no es muy hábil en sistemas. Entonces yo como empleador deberé garantizar pues las capacitaciones para este personal para que él haga el uso adecuado pues de todas sus herramientas. Y para el teletrabajo, pues todo empleador que contrate teletrabajadores debe informar de dicha vinculación a los inspectores de trabajo del respectivo municipio y donde no existan estos al alcalde municipal, para lo cual el Ministerio de la Protección deberá reglamentar el formulario para suministrar la información necesaria. Cuando yo hablo de teletrabajo, debo llenar un formulario y este formulario radicarlo en el ministerio, ¿correcto? Entonces, este formulario ya lo vamos a ver y vamos a ver también los formularios que nos pide la ARL. Entonces, voy a hacerles un resumen que debo tener en cuenta. Debo llegar la copia del contrato, el formato de la ARL, diligenciarlo y asimismo, pues, tener la afiliación respectiva al trabajador para pues, que pueda ser validero alguno de estos tres modalidades de trabajo. Entonces, espero que la presentación haya sido de su total agrado. Espero que hayan quedado claras muchas cosas. Sé que también hay varias dudas. Entonces, les doy ante todo las gracias, recordándoles que mi nombre es David Camilo Ballesteros. Dejo mi número de contacto por si requieren alguna resolución de duda o demás. Y además de esto, mi correo electrónico, número de la oficina y extensión. Entonces, estamos siempre a disposición de atender todas las dudas. Recuerden que somos una compañía que nos hemos especializado en temas laborales de nómina y recursos humanos. Entonces, así mismo podemos brindar esa atención pues, a la persona que lo necesite. Mil y mil gracias de verdad. Bueno, como les comenté, vamos a tener la lectura de las preguntas que nos hicieron en el chat. Entonces, David, continúa si quieres para hacer las preguntas y contestarlas. Muchas gracias. Perdón, antes de responder las preguntas, voy a mostrarles los formatos, ¿no? Porque les hablé de los formatos, pero no se los mostré. Vamos a ver rápidamente los formatos. Voy a presentarles mi pantalla nuevamente. Perfecto. Entonces, ¿cuál es el primer formato que yo debo tener en cuenta cuando hablo de teletrabajadores? Es el formato de recolección de información de teletrabajadores.
Si nosotros vemos, estamos en la página del Ministerio de Trabajo, ¿correcto? Aquí vamos a tener el formato y lo que hacemos es descargar este formato de recolección de información de teletrabajadores. Tan pronto yo lo descargue, vamos a ver este formato. Entonces, este es el formato que yo debo diligenciar y donde debo registrar todos los teletrabajadores que debo posteriormente radicar en el ministerio. Entonces, vamos a darle menos porcentaje aquí para verlo más claro. Entonces, básicamente, ¿qué es? Es diligenciar el departamento, municipio, nombre de la empresa y NID, ¿correcto? Si es sector público o privado, el nombre del trabajador, el número de cédula del mismo, si es masculino o femenino su género, si es una persona con discapacidad o no, ¿sí? ¿Qué cargo va a desempeñar? Si es un cargo asistencial, un cargo técnico profesional o un cargo directivo. Asimismo tendré yo que marcarlo acá. ¿Cuándo va a ser la fecha de inicio del teletrabajo? Y ojo que acá nos está diciendo en qué modalidad va a ser este teletrabajo. Entonces, va a ser un teletrabajador autónomo, un teletrabajador suplementario o un teletrabajador móvil. Que también nos indica aquí al final, aquí sí voy a hacer un poquitico más de zoom. Entonces, nos indica aquí al final. Entonces, el trabajador autónomo son aquellos que utilizan su propio domicilio o un lugar escogido para desarrollar su actividad profesional. El suplementario son aquellos teletrabajadores que laboran 2 o 3 días a la semana en su casa y el resto del tiempo lo hacen en una oficina. Y los móviles son aquellos que no tienen un lugar de trabajo establecido y pues primordialmente sus herramientas son TIC y además pueden llegar a utilizar dispositivos móviles. Entonces también nos aclara aquí cuándo es un trabajador autónomo, suplementario y móvil. Este formato lo diligencio y lo radico. Ya con este formato pues se hará el respectivo trámite en el ministerio. Que es básicamente que enterarse del teletrabajador y cómo está operando el teletrabajador. Este sería el formato inicial, pero ustedes me dirán, pero usted nos habló de que la ARL pide, pues obviamente la dirección y el nivel de riesgos y demás. Entonces vamos a ver el ejemplo, sin mirar marcas ni nada, porque no es el hecho, no es el caso. Entonces vamos a ingresar con esta ARL. Vamos a ver que en la parte inferior hay una opción de acceso para clientes y vamos a ver que tenemos varias opciones. Entonces, ustedes se dan cuenta, hay una opción para trabajadores en casa. Entonces, vamos inicialmente a ver trabajadores remotos para enlazarlo de una vez con el formato del ministerio. Entonces, reporte aquí. Picamos acá para el caso de esta ARL, ¿no? Y aquí vamos a empezar ya a diligenciar los campos. Entonces, NID de la empresa, nombre de la empresa, cédula de la persona que registra, nombre, celular, correo. ¿Y qué clase de riesgo principal está en la empresa? Cuando ya diligenciemos esta información, entonces vamos a la información como tal del trabajador que estamos viendo abajo. Entonces, ¿qué información nos va a solicitar? La identificación, los nombres y apellidos, la dirección de residencia. Entonces, miren que acá ya estamos hablando de la dirección de residencia para que la ARL tenga su cobertura. Además de esto, la ciudad, el teléfono y los días. Entonces, ¿qué días van a estar allá? Yo voy a estar allá lunes, miércoles y viernes. Entonces, asimismo, la ARL ya va a tener presente esos días para su cobertura. ¿Cuándo es la hora de inicio de labor? Lo voy a definir acá. ¿Cuándo es la hora fin? También lo voy a definir. ¿Cuándo es la hora de inicio y fin del almuerzo? También voy a definir todo esto. ¿Por qué? Porque recordemos que la ARL tiene esa cobertura y debe realizar esa verificación en caso tal de un accidente. Además nos pide qué clase de riesgo es el trabajador y pues descripción de actividades. Sea administrativo, operativo. Asimismo, puedo yo agregar más trabajadores para caso de esta presentación, de este ejemplo que estamos viendo, agregar más trabajadores y envío, ¿correcto? Entonces, ese sería el procedimiento correcto que voy yo a hacer
cuando hablo de teletrabajadores. Entonces, debo diligenciar este formulario y debo diligenciar este formulario. Además de qué? De hacer llegar copia del contrato del otro sí a la ARL. ¿Correcto? Ahora, miremos en esta misma página. Vamos a ver que acá hay un formato para trabajadores en casa. Entonces, este es un poquitico más sencillo. Entonces, vamos a la opción de registro de empleados. Inicialmente nos va a pedir los mismos datos de la información de la empresa y ya para el trabajador, ¿qué nos va a pedir? Identificación, nombre y apellidos, dirección otra vez de residencia, miren acá, ciudad, teléfono, los días, horas de inicio y ya. ¿Sí bien? Entonces ya no va a pedir la misma información, no me va a solicitar la misma información que para trabajadores remotos. Entonces básicamente, ¿qué es definir esa dirección y esa ciudad? ¿Por qué? Porque sobre esa dirección es que la ARL va a amparar a ese trabajador en casa. Entonces querían que vieran un ejemplo. No todas las ARL tienen esto ya así con una interfaz de pronto así web, ¿no? Hay algunas que pues generan el archivo se diligencia y se carga posterior a una plataforma. Entonces ya dejo de compartir mi pantalla y arrancamos con las preguntas. Permítanme un segundo. Bueno, vamos a arrancar. Déjenme yo suba. Uy, hay bastantes preguntas, creo. Seguimos. ¿Para trabajo en casa hay algún tiempo límite? Sí, el tiempo límite son 3 meses que pueden ser prorrogables hasta 6 meses. Pero ¿qué pasa? La norma también ampara que ese tiempo límite puede ser hasta que la circunstancia ocasional, excepcional y especial termine. Entonces, tiempo límite como tal en la ley lo consagra hasta, digamos, un tiempo límite de 6 meses, pero yo puedo esos 6 meses prorrogarlos hasta que finalice pues esa circunstancia excepcional, ocasional y especial. ¿Esta presentación la pueden enviar a los mails? Claro que sí, la podemos enviar. ¿Se requiere hacer otro sí al contrato para aplicar teletrabajo? Sí. En el otro sí debe estar estipulado todas las condiciones del teletrabajo y además, ¿qué pasa? Debe estar en el reglamento interno. El teletrabajo aplica el auxilio de conectividad digital. La norma no lo nombra como tal, ¿no? Pero recuerden que tenemos que suplir auxilio de transporte en ciertos casos cuando son trabajadores móviles y trabajadores suplementarios y asimismo debemos asumir el valor de la energía, ¿correcto? Pero auxilio de conectividad digital como tal no lo nombra la ley. Seguimos bajando. ¿Se le debe dar el escritorio y la silla al colaborador en teletrabajo? Sí, pero puede ser también un acuerdo. ¿Sí? Aquí yo tengo la posibilidad de hacer un acuerdo con el trabajador, o el teletrabajador, perdón, pero la responsabilidad siempre va a ser del empleador de entregar estos elementos para que el trabajador pues pueda realizar bien sus funciones y no vaya a tener problemas osteomusculares o problemas mentales. De pronto salud mental se ve afectada por este tipo, ¿no? La responsabilidad, recalco, es del empleador en cuanto a riesgos con sus trabajadores. Seguimos bajando. La ley 1562 de 2012, artículo 3, dice que también se considera accidente de trabajo el que ocurra aún fuera de su lugar o hora de trabajo, siempre que el trabajador esté realizando labor contratada por el empleador. Aún así la ARL no lo reconoce. Sí, pero entonces veamos que en este caso debe haber de alguna manera una orden establecida para pues que el teletrabajador tenga de pronto ese desplazamiento. Si yo como empleador le dije, no, usted definitivamente va a tener un desplazamiento así, X días, o este día tiene que desplazarse, pues ya el empleador va a ser el responsable y por tal, la ARL pues lo debe amparar.
Podríamos dejar las preguntas al final. Si el trabajador suplementario vive fuera de la ciudad, ¿cuál es el monto? Perdónenme, si él se me bajó, discúlpenme un segundito. Si el trabajador suplementario vive fuera de la ciudad, ¿cuál es el monto que se le paga al trabajador suplementario? Debe ser proporcional al auxilio de transporte y a los días. Pues que este vaya a la hora, porque recordemos que suplementario es que labora entre 2 o 3 días en la casa y el restante, pues en la oficina. Lo que pasa es que yo me refiero es a la parte del auxilio de transporte. Entonces, digamos, si yo estoy acá en Bogotá y mi trabajador está en Tunja, o sea, en los momentos en que él tiene que venir a entregar acá sus informes, hay que cancelarle ok. desde Tunja. Es que tal vez se me fue mal. Sí, claro, tú debes ser responsable pues de todos esos viáticos del trabajador, Gracias. tal cual. Ahora seguimos con esta. ¿Qué debe hacer la empresa para un trabajador bajo la modalidad de trabajo suplementario o de trabajo en casa si el sitio de su domicilio en que trabaja no es óptimo, por ejemplo, por condiciones ergonómicas? ¿Qué debe hacer la empresa en este caso? Garantizar que esas condiciones ergonómicas sean las adecuadas y las exigidas por las ARL. Pero ¿qué pasa? Yo voy a tener el acompañamiento y la asesoría siempre de la ARL. Pero entonces, si las condiciones no son las adecuadas, yo como empleador deberé garantizar esas condiciones para que el trabajo pues, se realice de una manera normal, ¿no? Sin ningún tipo de contratiempo. ¿Cuál es el proceso de investigación de accidente de trabajo para teletrabajo? Esta pregunta, bueno, la escalaré a un nivel superior, escalaré con las ARL y daremos respuesta a esta pregunta a través de los correos que nos enviaron. ¿Cómo se debe manejar la desconexión laboral en aquellos casos de profesionales que deben prestar un servicio para atender a un cliente en caso de emergencias? ¿Cómo se debe manejar la desconexión laboral en aquellos casos de profesionales que deben prestar un servicio para atender al cliente en casos de emergencia? No me es clara de pronto esta pregunta, José Fernando Lopera, si quieres abrir tu micrófono. Sí, buenos días. Muchas gracias por esta charla. No, yo me refiero a que muchos profesionales, sobre todo ingenieros, somos de manejo y confianza. Entonces, si está en trabajo en casa y un domingo llama a una industria que separó uno de los proyectos que ejecutamos, pues uno no lo puede dejar, pero todavía hay que atenderlo. Entonces, como habla de desconexión, ¿cuál sería el tratamiento que se le debería dar? ¿Sí está claro? Sí, sí, señor. Okay, entonces, gracias. el tratamiento en este caso, ¿cuál sería? Pues digamos que ya podríamos llegar a un mutuo acuerdo entre las partes, pero la ley me habla de desconexión laboral y que yo debo respetar esos espacios. Pero por mutuo acuerdo entre las partes, pues podríamos perfectamente tener el acceso pues a este tipo de servicio, digámoslo así, como de emergencia. Sin estar violentando, pues, obviamente su intimidad, ni ningún tipo de situación que parezca así. Como Aprovecho para hacerte una pregunta adicional. Señor. Con la, digamos, terminación de la emergencia sanitaria y la condición de la pandemia, uno pensaría que el trabajo en casa queda como sin vigencia, por lo que hablamos al comienzo de la charla. No. El trabajo en casa, ¿qué pasa? No va a quedar sin vigencia. ¿Por qué? Porque la norma dice que es cuando se presente una circunstancia excepcional y especial u ocasional. Entonces, ¿qué pasa? Se acabó la pandemia, pero voy a volver al mismo ejemplo. Un ventarrón me levantó el techo de la oficina. Eso es una ocasión excepcional o especial. En ese momento podré adoptar la figura de trabajo en casa. ¿Sí? Entonces, el hecho de que se acabe la pandemia no quiere decir que esta figura no siga funcionando, no. La puedo utilizar yo en casos como el que estoy mencionando.
¿Qué pasó con la pandemia? La pandemia fue la que nos abrió esos ojos, nos dijo, hombre, mire que puedo hacer trabajo en casa, mire que hay teletrabajo y mire que puedo hacer trabajo remoto. Pero el hecho de que se acabe la pandemia no quiere decir que, pues, esta modalidad de trabajo, digámoslo así, se termine, ¿no? Porque pueden haber situaciones especiales como las que nombro, de pronto un temblor, un desastre natural. Entonces, en esos casos, podré yo adoptar la figura de trabajo en casa. Correcto, la última, el teletrabajo, el trabajo remoto, en los umbrales que se refieren al uso de las tecnologías, en un país como nosotros, que todo lo legislamos, nos serían casi prácticamente iguales y tener una sola opción. Bueno, pues lo que pasa es que, por ejemplo, en el trabajo en casa, él me habla de tecnología. Perdón, no. Teletrabajo y trabajo remoto. Ok, teletrabajo y trabajo remoto. ¿Qué pasa? Básicamente es lo mismo, pero con un plus, digámoslo así, para el trabajo remoto. ¿Cuál es ese plus? Que me dice que puedo anexar tecnologías nuevas. Es decir, todo lo que empiece a ser de pronto auge, ¿sí? O todo lo nuevo que vaya incorporando el mercado, yo lo puedo, pues así mismo utilizar en mi gestión. ¿Mm? Entonces, digamos que amplía un poquitico ese campo, pero básicamente en los dos es lo mismo, son tecnologías de la información y comunicación. Muchas gracias, Camilo. Muy amable, excelente charla. Muy amable usted, José Fernando, por la participación. Tenemos Yo problemas tengo una con pregunta. este tema de los trabajos. Perdón, Espérame. perdóname un segundito. Tenemos problemas con este tema de los trabajos fuera de horario, ya que en un momento, de un momento a otro, dijeron que todos éramos trabajadores de confianza y debíamos estar dispuestos personalmente. He tenido domingos que no son laborales, según contrato, que me toca dejar lo que estoy haciendo y regresar a mi casa para cumplir con lo que me avisan al instante. Pero nadie se atreve a decir nada por temor a ser despedidos. Patricia, me gustaría de pronto que me dijeras qué tipo de modalidad están utilizando en este momento. Bueno, esta pregunta vamos a dejarla ahí pendiente porque está interesante. Entonces, ya tan pronto Patricia nos dé la claridad, responden. Buenos días, la sesión que acaba la enviarán a los correos, no hay ningún problema. ¿Dónde se registra la asistencia? La asistencia. Luz María, ¿estás ahí? Luz Mari González Rodríguez. Nos pregunta dónde se registra la asistencia. No sé, entendiéndolo de pronto si van a verificar hora de entrada y de salida, pues deberá quedar, bien sea en el otro sí o en el reglamento interno de trabajo, cómo se va a verificar esta asistencia. Entonces, hay muchos software hoy en día que me verifican de pronto la asistencia si es vista desde este caso, si estoy entendiendo bien la pregunta. Entonces, yo a través de una selfie, por ejemplo, puedo sencillamente... El bus es más jodido, en cambio entonces eh, con una selfie o con ya un más bien a ver dispositivo. cuánto te cobra el señor que sale en el carrito ahí y te lleve en el carrito para que no tengas que caminar tanto. Carlos Agudelo, ¿me ayuda cerrando tu micrófono, por favor? Gracias. Entonces veníamos acá. ¿Dónde se registra la asistencia? La asistencia, como les digo, deberá estar perfectamente establecido cómo se va a hacer este registro. Como les comentaba, entonces, hoy en día hay software que me registran la asistencia a través de dispositivos móviles, por ejemplo. Entonces yo a través de una selfie lo que hago es marcar hora de inicio y hora de salida. Sencillo. Horas de descanso también lo puedo hacer por un dispositivo. ¿Correcto? Entonces, como les digo, ya hay software para ese control de asistencia a distancia. ¿En qué se basan esos software? En inteligencia artificial, reconocimiento de rostro, de pronto un patrón o un código. Entonces, la política de desconexión laboral debe quedar en el reglamento interno de trabajo. Pues la norma como tal no me habla de que esta política deba quedar inmersa. Y recordemos que el reglamento debe ser no modificado, sino anexo a este capítulo, solo para teletrabajo, ¿correcto? Trabajo en casa y trabajo remoto no modifican el reglamento interno de trabajo. ¿Qué legislación nos apoyaría
el tema de la silla y el escritorio al teletrabajador? Digamos que legislación como tal no es vista de esta manera. ¿Qué pasa? Las ARL, lo que sí dice la ley es que la ARL debe realizar ese acompañamiento, esa asesoría y entregar una guía o una cartilla o un instructivo, como lo quisiéramos llamar, de todo lo que debe tener en cuenta este trabajador y este empleador para adoptar cualquiera de las tres situaciones. Y bueno, hay bastantes, entonces la última y con esta terminamos. Si se termina la emergencia sanitaria por COVID-19 en Colombia, pero la pandemia por COVID-19 no culmina a nivel de la Organización Mundial de la Salud y a nivel mundial, ¿se puede continuar con la figura de trabajo en casa? Pues la figura de trabajo en casa será hasta que finalice la pandemia o hasta que la circunstancia excepcional, ocasional y especial termine. Entonces, vamos a dejar yo hasta aquí las preguntas. Las restantes preguntas voy a leerlas y a través de los correos daremos respuesta a estas preguntas. Y si no, también tenemos un grupo. Si quieren, no se salgan de este grupo y también haremos llegar las respuestas por este grupo. David, qué pena contigo, es que yo había levantado la mano. Señor. De acuerdo a lo que dijiste, nosotros, digamos, llevamos ya 2 años trabajando en casa por todo el tema de pandemia. Sí. Obviamente, ahorita el 30 de abril se termina la emergencia sanitaria, ¿sí? ¿Qué pasaría ahí en adelante si seguimos trabajando en casa? ¿Qué pasaría de ahí en adelante? Pues digamos ¿Qué que... modalidad de trabajo seguiría? ¿Seguiría trabajo en casa? Porque hasta cuando, digamos, nosotros tenemos trabajo en casa por pandemia, ¿sí? Todos estamos trabajando en casa. Ahí podríamos de pronto mirarlo en dos escenarios. ¿Cuál sería el primer escenario? El primer escenario es que yo puedo cambiar esa modalidad de trabajo en casa por un teletrabajador móvil, autónomo o suplementario. Entonces, 2 o 3 días en la casa, 2 en la oficina o un teletrabajador autónomo. O también, ¿qué podría pasar? Pues que regresemos como tal a la oficina en la presencialidad. No, eso ya no lo tenemos porque nosotros entregamos oficina. Y lo que listo. Contratar un coworking que tiene solamente claro que sí. 4 puestos de trabajo, pero por lo cual es rotativo. Trabajamos de vez en cuando, por lo cual, digamos, ya no vamos a llegar a una oficina todos juntos cuando estábamos siempre. Por lo cual, por eso me queda la duda. Nosotros en ese caso podrían cambiar y ahora ser teletrabajadores, no trabajadores en casa, teletrabajadores, ¿sí? En alguna de las 3 modalidades, pues que vimos que éramos autónomos, móviles o suplementarios. Ok, súper, gracias, David. Perfecto. A todos de verdad les agradezco mucho su tiempo. Espero que pues, este webinar haya sido de bastante interés, que hayan quedado claros muchos conceptos y de antemano le doy las gracias a todo el equipo de trabajo de Synergy and Lowell's. Atrás mío hay un equipo maravilloso que hace esto real, hay un equipo de mercadeo que siempre está constantemente retroalimentando, contactando, haciendo esa gestión de difundir esta información que es tan importante de pronto para tantas personas, ¿no? Entonces, a todo el equipo de trabajo, mil y mil gracias, y a todos los que asistieron a este webinar, también de verdad muchas gracias por su tiempo y espero verlos en alguna otra oportunidad. Mil y mil gracias, Andrés Rebellón, ya quedamos contigo. Bueno, David, muchísimas gracias por toda la información, por todo el conocimiento que tienes y bueno, a todos los participantes, muchas gracias de parte de la compañía Synergy and Lowell's. Estamos para servirles. Quédense con nosotros en el chat que les enviamos el correo para entrar al webinar. Estamos próximos a lanzar un programa muy interesante para todos los que se quieran conectar y enviarles información muy relevante de todos los temas de actualidad en la nómina, en recursos humanos, etcétera. Bueno, que tengan un feliz día y que Dios los bendiga. Gracias igualmente. Gracias. Muchas gracias. Chao, Andrés. Gracias. Gracias. Bien, vale, gracias. Muy bien, muchas gracias.
Muchas gracias. Excelente presentación, muy amables. Muchas gracias. Adiós.